Bienvenidos a Cuatro Dimensiones en la Escritura Bíblica. Con tu anfitrión Andrés, nos embarcaremos en un viaje de exploración y descubrimiento a través de las páginas de la Biblia. En este podcast no nos limitamos a leer la Biblia, sino que aprenderemos a través de estas dimensiones. Muy buenos días, bienvenido a las Cuatro Dimensiones en la Palabra. Hoy haremos el devocional basada en una de mis escrituras favoritas, Deuteronomio 29:29. Y de la versión Reina de Valera dice así: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué me enseña de Dios? ¿Qué me dice de Dios? La primera declaración que yo puedo hacer es la soberanía de Dios. Dios es dueño de todo. Todo le pertenece. Y como soberano, Él decide qué me revela. Él decide qué me muestra, qué me da. También me dice que es nuestro Dios, que somos suyos, que le pertenecemos. Tú le perteneces a Dios, es tu Dios. Aunque mucha gente no lo quiere reconocer, pero esa es la realidad. Es nuestro Dios, somos su creación. Me muestra la omnisciencia de Dios. Para nosotros es imposible entender los pensamientos de Dios o por qué hace las cosas como las hace. Pero en su sabiduría Dios nos da elementos para que podamos entenderlo, para poderlo conocer mejor. Y más adelante les voy a leer una escritura que habla de esto. Dios siempre nos da una salida y nos da su palabra como guía. Esta escritura me muestra la providencia de Dios, cómo Dios interviene en la creación, cómo Dios coopera y dirige toda acción para que se cumplan sus propósitos. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Cuál es el propósito con el que Dios hizo la creación? Primeramente que nada, Dios nos ha revelado su plan de salvación para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos que quieran aprender y ver esta revelación dada. Todo está en la palabra. Todo lo que Dios ha revelado para la creación, ahí está en la Biblia, para nosotros. También nos ha revelado su propósito. Nos ha revelado cómo, cuando nosotros cumplimos con la ley, con la palabra, trae bendición a nuestra vida. Y lo hace para que nos vaya bien. Dios no se beneficia. Dios no se beneficia de que nosotros nos portemos bien. Los únicos que nos beneficiamos somos nosotros y ojalá que podamos entender este propósito que Dios ha dado a la creación. Pero también hay que entender a quién le fue dada esta revelación, a quién le fueron dadas estas palabras. Estas palabras de Deuteronomio fueron para la segunda generación que iba a heredar la tierra prometida. Un capítulo anterior estaba hablando Moisés de las bendiciones que había si cumplían la ley o de las maldiciones que había si desobedecían. A la primera generación se lo leyó en Levíticos 26 y se rebelaron en contra de Dios. Entonces lo que Dios declara en, en esta ley es lo que ellos necesitaban para tomar posesión de la tierra prometida, pero también para vivir conforme a la voluntad de Dios y ser de bendición tanto para ellos, para sus hijos y para todas las naciones que los estaban a su alrededor. Y lo interesante es que igualmente lo hace para nosotros. Ya nos ha dado una revelación y el propósito de esta revelación es para que nos vaya bien. Y nosotros somos más bendecidos porque tenemos de principio a fin todo revelado. Ellos nada más tenían una pequeña porción que les iba a servir para tomar posesión de esa tierra prometida, para ser un pueblo de bendición para quienes los estuvieran a su alrededor. Y esto me ayuda a mí cuando entiendo el propósito para la creación. Ahora me ayuda a mí a interiorizarlo. ¿Cómo me beneficia a mí conocer eso?
Primero que nada me da tranquilidad. Y esa tranquilidad radica en la perfección de Dios, que Dios no comete errores, que Dios no se equivoca y que en su generosidad y en su amor por mí, lo que me ha revelado es para mí, para que me vaya bien, para mantenerme cerca y conectado con Él. Me muestra que Dios es generoso porque aún siendo dueño de todo, me comparten y comparte muchas cosas, comparte su conocimiento, comparte su plan, el plan de salvación, comparte el propósito y te da sentido a su vida cuando entiendes ese propósito. Y para poder lograr las cosas, comparte de su sabiduría para que podamos tener el entendimiento de cómo hacer las cosas. También me muestra y me ayuda a poder descansar en la palabra, en por qué deposito mi fe en la Biblia, porque no le hace falta nada, todo lo que yo necesito y todo lo revelado está ahí. Me reta y reta mi naturaleza pecaminosa a no querer buscar cosas que no están ahí, porque a veces escuchamos cada preguntas, comentarios, y si no estamos cimentados en la palabra, nos hace dudar o queremos investigar, encontrar misticismo en la palabra donde no lo hay. Entonces yo tengo que estar consciente de que lo que está revelado es para mí, me pertenece a mí y le pertenece a mis hijos. Y cuando yo entiendo esto, entonces yo puedo animar a otros y también se los puedo enseñar, según sea el caso. Según voy descubriendo de Dios, yo puedo ir compartiéndole a las personas o puedo animar a las personas y les enseño o los animo de la soberanía de Dios. Explicarles que la soberanía de Dios no es nada malo, ni Dios es abusivo, sino que Dios es dueño de todo. Eso significa la soberanía, que Él es dueño de todo, que todo le pertenece y que Dios decide el cómo y el por qué hace las cosas o por qué da a ciertas personas, porque Dios es soberano. También en su soberanía entendemos la providencia de Dios, de cómo Dios interviene para que la creación haga y exista de acuerdo al plan que Él diseñó, de cómo Él conserva las cosas de una manera que no se altere el orden, cómo Dios coopera y dirige las cosas para que se cumplan sus propósitos. Una de las escrituras que habla más claramente de esto es Isaías 55, del versículo 8 al 11, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Otras versiones dice que cumplirá con el propósito. Podemos animar a otros y enseñarles de su generosidad. Dios siempre está dando, Dios siempre está bendiciendo. Al pueblo de Dios, al darle la ley, le dio identidad, lo distinguió de todos los demás pueblos. La ley que le dio es una ley perfecta que ningún otro pueblo lo tenía. Aparte los hizo pueblos suyos. Y a nosotros que no somos de descendencia judía, también nos ha hecho pueblo suyo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos animarlos con las promesas de Dios. Dios siempre cumple lo que promete, tanto lo bueno como lo malo. Dios muestra y va revelando que la bendición, la obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo, trae consecuencia, la promesa de un juicio. Todos vamos a estar delante de Dios para ser juzgados. Y la promesa es de que quien se mantiene cerca de Él heredará la vida eterna, pero quien se apartó de Él y lo desobedeció, heredará el castigo eterno. Dios nos revela su propósito. Él siempre nos está beneficiando. Él siempre nos está bendiciendo. Si tú esta mañana estás viendo este video, quiere decir que Dios te bendijo con vida. Dios siempre te está dando, siempre, siempre. Y ese es mi anhelo, que podamos ver a ese Dios generoso
y ir profundizando cada vez más en estos devocionales. Que Dios te bendiga y ojalá que este sea de bendición para tu vida y nos vemos después. Bendiciones.